UHPS Naruto besaba a Ino por culpa del jutsu de sustitución de Sasuke. Todo sucedió tan rápido que casi nadie tuvo tiempo de darse cuenta hasta mucho después. Naruto, como siempre, se comportaba de forma ruidosa y alborotadora. En un arrebato de ira, se subió al escritorio de Sasuke para desafiar con la mirada al chico, que se mostraba tranquilo y sereno, dejando que su temperamento y su aversión hacia él lo dominaran. No era el estudiante más aplicado. Al principio, solía faltar a clase y no prestaba atención a las lecciones. Debido a eso y a otros factores, sus calificaciones en los exámenes eran pésimas, sin mencionar que la falta de ayuda y apoyo hizo que sus habilidades shinobi fueran deficientes. Así que cuando Kiba chocó accidentalmente con él, haciéndolo deslizarse hacia adelante, no pudo reaccionar. Sasuke, por otro lado, había dedicado los últimos años a volverse más fuerte. Tenía un solo propósito, una ambición: matar a cierto hombre. Sus sentidos no eran tan agudos como los de Naruto, debido a la herencia del rubio, pero sin duda eran más desarrollados. Reaccionó por instinto. La rubia estaba lo suficientemente cerca como para que eso sucediera, pero su orgullo no se lo permitía. Así que hizo un cambio. Usó a la persona que tenía más cerca, que resultó ser nada menos que Yamanka Ino, una de las dos chicas que insistían en sentarse con él. Debido al incidente de hace tantos años, Sasuke quedó, en cierto modo, estancado. Dedicó su tiempo a las artes shinobi, sin preocuparse por ciertas costumbres, el romance y cosas por el estilo. Naruto e Ino finalmente se separaron, ambos sonrojados y con la cara roja. Cuando Naruto por fin comprendió lo sucedido, empezó a balbucear furioso, disculpándose y exclamando que su primer beso con Sakura-chan había quedado empañado para siempre. Ino, sin embargo, se lo tomó un poco peor. «Ese Sasuke-kun, ¿por qué?». El dolor en su voz era evidente. Los demás estudiantes la observaban con interés, como si estuvieran viendo un drama. Incluso Sakura, quien en cualquier otra situación habría provocado a Ino, no dijo nada. Sabía exactamente cómo se sentiría si estuviera en el lugar de su antigua amiga. Si le hubieran robado su primer beso de esa manera. Simplemente estabas cerca de Yamanka. Podrías haber sido cualquier otra persona, comentó. Sasuke sintió que estaba siendo sincero. Eso fue lo que pasó. No fue nada personal. Simplemente tuvo mala suerte y no vio cuál era el problema. Claro que él perdió a sus padres a los 7 años, e incluso ahora gran parte del pueblo desconfiaba de él. Nunca tuvo a quien acudir para pedir consejos amorosos, no es que lo fuera a hacer, considerando lo mucho que lo distraería. ¿Así que nunca te importó?, preguntó Ino con voz desgarradora. Sonaba tan dolida y derrotada. La mayoría de la clase se conmovió y sintió lástima por Ino, incluso la parte buena, que también sentía atracción por Sasuke y a menudo deseaba que le ocurriera algo malo, pero no letal, para quitársela de en medio como posible pretendiente. Mi primer beso, lo desechaste y ni siquiera te importa. ¿Por qué debería importarme a quién besas? Es vergonzoso que te preocupes más por el romance y la apariencia. Perteneces a un clan, deberías concentrarte en mejorar como Kunoichi. Sasuke no se anduvo con rodeos. No era tan descortés como Naruto, pero tampoco se anduvo con rodeos. Ino no dijo ni una palabra y simplemente se marchó. Se sentó en una silla al otro lado de la habitación. Ino-san, la llamó un chico regordete llamado Chouji. Él, junto con el chico piña llamado Shikamaru, conocían a Ino desde hacía años. Sus padres habían estado en el mismo equipo y eran considerados uno de los equipos legendarios de Konoha, la combinación Ino-Shikacho. No. Simplemente no. Dijo ella, sin ganas de hablar. Momentos después llegó Iruka y los estudiantes se dividieron en sus equipos. Más tarde esa noche, Ino regresó a casa. Para cuando terminó la prueba de equipo, ya era de noche. La misión del equipo 10 era derrotar, capturar y obtener información de 3 Chunin de Konoha. El Jounin Sensei Yasuma les pidió a estos Chunin que ayudaran, lo que servía no solo como prueba de trabajo en equipo, sino también para evaluar el nivel de habilidad de los compañeros. Ahí está mi pequeña. ¿Qué se siente ser una Kunoichi?, dijo quien recibió a Ino en la puerta. Era nada menos que su madre, Mouko Yamanka, la gata infernal de Konoha. Una mujer tan feroz como sexy. Con su figura y su cabello rubio platino que le llegaba hasta los hombros, era de esperar que Ino creciera y se convirtiera en una belleza deslumbrante como su madre. Estuvo bien, dijo Ino, entrando en la casa y negándose a mirar a su madre. Quizás hubiera podido sonreír y engatusar a su padre, pero con su madre la cosa era muy distinta.
Ino-chan, ¿qué te pasa? Mouko supo al instante que algo andaba mal. Su hija era muy orgullosa. Cualquier otro día habría presumido de haber vencido a Sakura, de su enamoramiento por Sasuke o de cómo Chouji, Shikamaru, o Chouji y Shikamaru, la estaban volviendo loca. Estoy cansada, gritó Ino cuando estaba a mitad de las escaleras. Ino. Ino se detuvo en seco al oír a su madre gritar su nombre con fuerza. Ven, siéntate conmigo un momento, mi pequeña. Ino no pudo evitar suspirar. ¿Por qué su madre seguía llamándola así? Ya no era una niña pequeña, ahora era una kunoichi. ¿Por qué tenía que usar un apodo tan vergonzoso? Mamá, estoy bien, intentó decir Ino, tragando saliva, con los ojos llenos de lágrimas. Ino, ¿qué pasó? Le preguntó con un tono que solo una madre podría usar. Con un grito de mamá, Ino rompió a llorar desconsoladamente y le contó a su madre lo sucedido. Tardó un buen rato, pero finalmente se quedó dormida. Entre la prueba de su equipo y este colapso emocional, la chica estaba agotada. Cuando Inoichi llegó a casa, Mouko le contó lo ocurrido. Sin embargo, solo después de invitar a Shikaku y contárselo primero, porque estaba segura de que ella sola no sería suficiente para contener a su marido. Inoichi era un buen ejemplo de padre protector, y añadirle ira a la situación no era una buena combinación. Tras un tiempo para que la calma prevaleciera, Inoichi y Mouko hablaron sobre qué hacer y se les ocurrió una idea para ayudar a Ino a recuperarse de lo sucedido. Naruto cerró la puerta tras de sí y se giró hacia el Hokage. Hiruzen se sentó, sacó su pipa de entre sus túnicas y la encendió rápidamente. El aroma a tabaco impregnó el aire a su alrededor y Naruto arrugó ligeramente la nariz. El Hokage le indicó a Naruto que se sentara frente a él, y así lo hizo. La razón por la que quería hablar contigo, Naruto, es que ha llegado el momento de que conozcas la verdad sobre tu historia y tu herencia. Como descubriste anoche, había partes de tu pasado que estaban clasificadas. Naruto asintió. ¿Como el Kyuubi? Preguntó. El tercer Hokage succionó la pipa, inhalando el tabaco y llenando sus pulmones. Exhaló el humo, intensificando el olor a tabaco. Sí, nunca fue mi intención engañarte, sino hacer lo mejor para toda la aldea. Sin embargo, en mi vejez e ingenuidad, confié demasiado en la bondad de la gente. Fue ingenuo de mi parte ignorar su lado oscuro. La información que mantuve clasificada también era una forma de protegerte. Si bien fue lamentable que se filtrara información sobre tu condición de Jinchuriki, sirvió como elemento disuasorio contra otros ataques, especialmente durante la desafortunada masacre del clan Uchiha. ¿Pero qué tiene que ver esto conmigo, Oji-san? ¿Qué tiene que ver eso con mi pasado? ¿Me estás diciendo que me has estado mintiendo todo este tiempo? Gritó mientras se ponía de pie. El Hokage suspiró. Ese arrebato tuyo ha confirmado mi punto, Naruto. Te falta la madurez emocional y mental para comprender tu legado y tu herencia. Siempre te pareció prudente demostrar tu valía y presumir. ¿Qué habría pasado si hubieras revelado información confidencial durante un arrebato emocional? Habrías puesto en peligro a quienes te rodean. Si es así, ¿por qué me lo dices ahora? Refunfuñó la rubia, ahora más cabizbaja. Ahora eres un shinobi, Naruto. Te toca madurar. La severidad de la voz del Hokage hizo que Naruto retrocediera. Ya no eres un niño. Eres un soldado de este oficio y no durarás mucho con ese comportamiento. Te toleré durante años por mi propia culpa, pero ahora eso tiene que acabar. Sobre todo teniendo en cuenta que ser un Jinchuriki significa que necesitas aprender a controlar tus emociones. La naturaleza de tu sello es diferente a cualquier otro. Sus propiedades son desconocidas debido al razonamiento que hay detrás. Los Jinchuriki suelen ser creados para servir a un propósito específico. Ser un arma para su aldea. Tú, en cambio, recibiste un demonio para proteger la aldea, no para convertirte en su arma. Bueno, no en ese sentido, ya que tu padre te confió una gran responsabilidad. Naruto tardó unos instantes en comprender la declaración del tercer Hokage y lo que le habían contado la noche anterior sobre su estado. La sorpresa se reflejó en el rostro de Naruto y su voz comenzó a quebrarse. El cuarto Hokage. Él era mi padre, susurró. Era un gran hombre. Un hombre brillante. Con gran pesar tuvo que sellar al demonio dentro de ti para evitar la destrucción de toda la aldea. El ataque del Kyuubi fue tan repentino que apenas tuvimos tiempo de contraatacar. Si tus padres no hubieran sellado al Kyuubi aquella noche, tal vez no habría quedado con Oa. Padres. ¿Te refieres a mi madre? Oji-san, ¿cómo era mi madre?
El tercer Hokage no pudo evitar reírse entre dientes. Te pareces mucho a ella, ahora que lo piensas. Kusino Uzumaki era de carácter fuerte. A pesar de su tendencia a las peleas, era muy cariñosa y apasionada. Al igual que tú, deseaba convertirse en Hokage. Por eso esperé para revelar esta información. La aldea Uzumaki fue atacada y destruida hace bastante tiempo. Eran aliados de Konoha. Nuestros avances en el conocimiento del sellado se deben a ellos. Naruto estaba a punto de responder cuando el tercer Hokage habló. Desafortunadamente, la historia de nuestra alianza también se ocultó para tu protección. Como shinobi, una de nuestras mayores artes es el engaño. Se difundió mucha información falsa sobre diversos temas para distribuirla y controlarla a nuestro antojo. Después de todo, los Uzumaki eran conocidos por su cabello rojo, así que cualquiera que te encontrara simplemente te descartaría por usar falsamente el nombre. El tercer Hokage inhaló más humo de su pipa antes de continuar. Entiendo que te sientas herido y traicionado, Naruto, pero solo soy un hombre. Al tener que lidiar con problemas políticos y de otra índole, tanto dentro como fuera de la aldea, tengo que ocuparme de muchos asuntos que dividen mi atención, pero ahora que conoces tu situación, las cosas no pueden volver a ser como antes. Probablemente tengas muchas preguntas que quieras hacer. ¿Mis padres, puedo saber más sobre ellos? El tercer Hokage asintió. Hay un hombre llamado Ataque Kakashi. Él será el Jounin que te será asignado como sensei. Entrenará a tu equipo y, como alumno de tu padre, puede contarte más sobre tus padres de lo que yo mismo puedo. Vale, pero ¿qué pasa con el Kyuubi? Le enviaré un mensaje a mi alumno Jiraiya, quien fue el maestro de tu padre. Necesitará examinar tu sello para asegurarse de que no corra peligro de romperse y entrenarte en su poder. Siempre dudé en permitirte este entrenamiento debido a tu inmadurez emocional, pero ahora me doy cuenta de que la falta de figuras de autoridad y guías que te instruyeran también fue un error. Él te entrenará, ya que un Jinchuriki sin entrenamiento puede sufrir daños importantes, especialmente considerando que supongo que anoche accediste al poder del demonio por primera vez. Por ahora, quiero que reflexiones sobre la información que has aprendido. No quiero abrumarte, sobre todo con las asignaciones de equipo de mañana. Si deseas hablar más en el futuro, mi puerta siempre está abierta. Naruto asintió y se levantó de la silla. Había aprendido tanto que era casi asombroso. Bien, hasta luego, Oji. Las palabras del tercer Hokage resonaban en la cabeza de Naruto, junto con las observaciones sobre la inmadurez del rubio y su incapacidad para confiarle esa información, ya que podría meter a la gente en problemas. Tal vez antes, Naruto habría sido el mismo chico travieso de siempre, pero el recuerdo de Iruka herido, protegiéndolo de información que él mismo solo había obtenido de ese incidente, lo hizo empezar a cuestionarse si quería atención a cualquier precio, si las personas que le importaban iban a salir heridas. Hokage-sama, corrigió antes de salir de la habitación. Naruto no corrió al salir de la torre Hokage. En cualquier otra circunstancia, habría subido las escaleras de 2 en 2, habría entrado a toda prisa por la puerta principal y habría corrido calle abajo como si todo el pueblo necesitara saber que acababa de salir del despacho del anciano. Habría buscado a alguien a quien molestar, o una pared que necesitara una capa de pintura, o un puesto de comida que no pudiera pagar pero que intentaría conquistar de todos modos. En cambio, bajó los escalones a paso firme, con una mano aún apoyada en la barandilla. El cielo sobre Konoha se había vuelto azul oscuro. Las farolas iluminaban la calle principal, y la gente que la recorría parecía la misma de siempre. Los comerciantes metían sus letreros en las tiendas. Dos Chunin cruzaron la calle frente a él con sus chalecos antibalas abiertos y la frente húmeda por una patrulla nocturna. Alguien se reía frente a un puesto de fideos. Una mujer que llevaba la compra acercó a su hijo pequeño al verlo. Naruto lo vio todo. Siempre lo había visto, pero normalmente le golpeaba como una bofetada y luego se convertía en un ruido en su pecho. Hablaba alto para disimularlo. Sonreía forzadamente. Hacía alguna tontería porque era más fácil hacer tonterías que quedarse ahí parado y dejar que la realidad lo afectara. Esta noche no hubo ruido. La aldea que lo había mirado con recelo durante años también le había ocultado un secreto. El cuarto Hokage era su padre. Kusino Uzumaki era su madre. El Kyuubi estaba dentro de él. Jiraiya venía. Kakashi conocía a sus padres. Ninguno de esos pensamientos se asentaba del todo. Se arremolinaban unos contra otros hasta que sintió la cabeza llena. Giró por una calle lateral más tranquila y se detuvo junto a una fuente pública.
Agua fría corría de una tubería de bambú a un abrevadero de piedra. Naruto se agachó, juntó las manos y se salpicó la cara. El frío le hizo contener la respiración. Permaneció inclinado un momento, con el agua goteando de su barbilla. Su padre. No es solo una idea sin rostro. No es una posibilidad. El cuarto Hokage, el hombre tallado en la montaña, el hombre del que todos hablaban con ese tono que usaban para las personas demasiado importantes como para discutir con ellas. Su padre le había implantado al Kyuubi. Naruto se enderezó lentamente y se quedó mirando la superficie ondulante del abrevadero. Su reflejo le llegó en pedazos rotos. Recordó la voz de Mizuki de la noche anterior. Monstruo. Zorro. Las palabras que Iruka había lanzado sobre ellos como un escudo. La sangre en la espalda de Iruka. La forma en que su propio cuerpo se había calentado y alterado justo antes de que la pelea cambiara. Entonces recordó lo que el Hokage había dicho después. Eres un soldado de este negocio. La frase pesaba más que todo lo demás. Se apartó del lavabo y se dirigió a su apartamento. El edificio lucía tan deteriorado como aquella mañana. La pintura se descascaraba junto a la puerta. Una tabla suelta en el rellano de la escalera hacía clics y pisabas por el lado izquierdo. Alguien en el segundo piso discutía a través de una pared finísima. Naruto sorteó todos los obstáculos y abrió la puerta. El apartamento era pequeño, desordenado y olía a rancia, a vasos de fideos instantáneos que habían tirado demasiado tarde. Se quedó parado en el umbral y la miró. Una camisa en el suelo junto a la cama. Una taza rota sobre la mesa. 3 kunai alineados cerca de la ventana porque en algún momento decidió que se veían bien. Polvo en el alféizar. El cartón de leche en la cocina que se había echado a perder hacía 2 días. Nada había cambiado. Naruto entró, cerró la puerta y esta vez no se tiró sobre la cama prometiendo limpiar después. Primero recogió la camisa. Luego la taza. Después los envoltorios vacíos y la pila de viejos papeles de práctica que había metido debajo de la mesa porque las marcas rojas lo enfurecían. Trabajaba en silencio. Cuando terminó, el apartamento seguía siendo sencillo y demasiado pequeño, pero el suelo estaba despejado. Abrió la ventana. El aire nocturno entró en la habitación y se llevó consigo parte del antiguo olor. Después de eso, se sentó en el borde de la cama y se quedó mirando sus manos. Su padre había sido brillante, había dicho el Hokage. Su madre había sido apasionada, ruidosa, terca y también quería ser Hokage. Naruto resopló por la nariz. Podía imaginarse la segunda parte con más facilidad que la primera. Una mujer pelirroja de boca afilada, agarrándolo de la oreja por haber ensuciado la casa con barro. Una mujer que primero gritaría y luego abrazaría. La imagen le vino a la mente rápidamente y le dolió igual de rápido, porque seguía siendo solo una imagen. Se recostó sin cambiarse y miró al techo. En algún lugar al otro lado del pueblo, otros graduados probablemente seguían hablando de equipos, presumiendo o quejándose. En algún lugar, Ino probablemente seguía llorando. El recuerdo del aula le vino a la mente sin que se lo pidiera. Su rostro se había puesto pálido primero, luego rojo. La voz de Sasuke se había mantenido inexpresiva todo el tiempo. Naruto se cubrió los ojos con la palma de la mano. Se había disculpado. Lo decía en serio. Pero eso no cambió nada. No le devolvió su primer beso. No impidió que Sasuke tratara todo como un simple accidente. Se giró de lado y se quedó mirando la pared hasta que le empezaron a arder los ojos. Cuando finalmente se durmió, su sueño fue ligero e interrumpido. En la floristería de Yamanaka, la mañana comenzó antes del amanecer. Mouko ya estaba despierta cuando Ino bajó las escaleras. La puerta principal de la tienda seguía cerrada, pero las luces del taller estaban encendidas y las largas mesas estaban cubiertas de cubos con tallos recién cortados. Las hojas húmedas se pegaban a las tablas. Hilo, papel de envolver y tijeras de podar estaban dispuestos en una fila ordenada. Inoichi estaba en la trastienda revisando las hojas de inventario con la concentración tranquila y constante que parecía no abandonarlo jamás. Ino se detuvo al pie del primer escalón. Normalmente, habría protestado por tener que levantarse tan temprano después de un día completo de entrenamiento. Normalmente, se habría quejado del olor a tierra en sus manos antes del desayuno. Hoy, sin decir palabra, se puso el delantal. Mouko lo notó. No hizo ningún comentario al respecto. Hay que volver a cortar los lirios blancos, dijo, deslizando un cubo sobre la mesa.
No hay que quitarles demasiados tallos. Los venderemos para el encargo conmemorativo al mediodía. Ino asintió y se puso a trabajar. Los primeros minutos transcurrieron solo con el sonido de las cuchillas cortando los tallos y el suave roce de los cubos de cerámica sobre la madera. Ino no apartaba la vista de las flores. Sus movimientos eran precisos, pues los había practicado durante años, pero carecían de vivacidad. Ni una queja murmurada. Ni un pequeño resoplido impaciente cuando un pétalo rozaba su mano. Mouko envolvió el arreglo floral terminado con una cuerda y lo apartó. ¿Dormiste algo?, preguntó ella. Un poco. Ya has llorado bastante por una semana. Las tijeras de Ino se detuvieron. Gracias. Mouko levantó un hombro. Soy tu madre. Es mi deber darme cuenta cuando tienes la cara hinchada y la voz ronca. Ino cortó otro tallo. Dije que estoy bien. Mouko no respondió de inmediato. Tomó un paño, se limpió las manos y rodeó la mesa hasta quedar frente a su hija. Ino. Las tijeras bajaron. El tono de Mouko no era suave, pero sí firme, de una forma que no dejaba lugar a dudas. No tienes que fingir conmigo. No sobre esto. Ino miró los tallos cortados que flotaban en el cubo. Apretó la mandíbula una vez. Lo sé. Te hirió el orgullo. Ino dejó escapar una risa forzada, sin rastro de humor. Esa es una forma de decirlo. Él dolió más que eso. El silencio se prolongó. Cuando Ino finalmente habló, su voz salió más baja de lo habitual. Quedé como una tonta delante de todos. Mouko no interrumpió. Sé que Naruto no lo hizo a propósito. Sé que Kiba lo golpeó. Sé que Sasuke solo se movió porque Naruto estaba a punto de chocar contra él. Lo sé todo. Ino apoyó la palma de la mano sobre la mesa y mantuvo la vista fija en los lirios. Pero me miró como si fuera un mueble. Como si no importara que fuera yo. Luego me habló como si yo fuera la culpable. Su boca se tensó al pronunciar la última palabra. Mouko extendió la mano y le quitó las tijeras antes de que Ino pudiera apretarlas lo suficiente como para cortarse accidentalmente. Las dejó sobre la mesa. Escucha, me dijo. Un chico que no conoce el valor de lo que toca no es quien decide tu valor. Los ojos de Ino se alzaron rápidamente. Puedes sentir vergüenza, continuó Mouko. Puedes enfadarte. Incluso puedes sentirte desconsolado, si es que se trata de eso. Lo que no vas a hacer es pasar los próximos 6 meses encogiéndote porque un idiota desconsolado carece de modales. La comisura de los labios de Ino se crispó antes de que pudiera evitarlo. Eso sonó como si quisieras arañarlo. Sí que quería arañarlo. Eso le provocó un pequeño resoplido. Desde la trastienda, la voz de Inoichi resonó seca y tranquila. Ambos dan por sentado que habría dejado suficiente del chico para arañarlo. Eso provocó una risa genuina y breve en Ino. Se desvaneció rápidamente, pero había estado ahí. Mouko miró hacia la trastienda. A tu padre le están tomando las medidas porque Shikaku lo convenció de que bajara. Lo he oído, dijo Inoichi. Mouko se apoyó de nuevo en la mesa de trabajo y observó a su hija. Ino seguía con aspecto herido. Aquello no iba a desaparecer con una buena frase y unas risas. El orgullo herido persistía. También los primeros amores, sobre todo aquellos que se habían idealizado durante demasiado tiempo. Hoy irás a la academia, reunirás a tu equipo y mantendrás la espalda recta, dijo Mouko. No perseguirás a Sasuke. No te quedarás mirándolo fijamente, esperando que de repente se convierta en otra persona de la noche a la mañana. Harás tu trabajo. Observarás a tu nuevo sensei. Verás en qué clase de shinobi te estás convirtiendo realmente, no en el que sigues fingiendo ser frente a la clase. Ino levantó ligeramente la barbilla. Sé cómo actuar. Sé que sí. Quiero que hagas algo más que actuar. Esa sí que dio en el blanco. Ino apartó la mirada, luego la dirigió hacia las contraventanas delanteras y después volvió a mirar las flores. ¿Y si todavía me gusta?, preguntó en voz muy baja. La expresión de Mouko cambió, no exactamente ablandándose, sino menos tajante. Entonces todavía te gusta. Los sentimientos no desaparecen por ser incómodos. Pero que te guste a alguien no es lo mismo que arrodillarte frente a él mientras te pisa la mano. Ino lo asimiló, ¿y si nunca le importa?, preguntó después de un momento. Mouko recogió las tijeras y se las ofreció de vuelta. Entonces ya no le importará. Eso dolerá. Pero un día dejará de doler tanto.
Y un día después conocerás a alguien que de verdad te ve cuando te mira, y esta se convertirá en la historia del chico insolente por el que fuiste tonta a los 12 años. Ino aceptó las tijeras. 13, murmuró. Mouko sonrió con una comisura de los labios. Mi error. Ancestral y sabia a los 13 años. Desde la trastienda, Inoichi entró por la puerta con un libro de contabilidad en una mano. Su rostro era sereno, pero se notaba una tensión alrededor de sus ojos que no había estado presente la noche anterior. El desayuno está listo, dijo. Coman antes de irse. Ino asintió. Mientras ella se movía alrededor de la mesa, Inoichi la tocó suavemente del hombro. Ella levantó la vista. No la asfixió. No le pidió que repitiera la historia. Simplemente la apretó una vez. Si alguien de tu equipo te da problemas hoy, dímelo esta noche, dijo. Ino respiró hondo y asintió de nuevo. Luego fue a comer. Iruka llegó al aula antes de lo habitual y encontró a Sasuke ya sentado en su asiento. Eso no era inusual. Sasuke solía llegar antes que la mayoría, se sentaba y se mantenía al margen hasta que empezaban las clases. Lo inusual era el silencio alrededor del pupitre frente a él. Ninguna chica lo rodeaba. No había discusiones sobre quién tenía el mejor ángulo para mirarlo. Incluso los alumnos que ya estaban dentro parecían prestarle un poco más de atención a ese rincón que el día anterior. Iruka dejó la hoja con la asignación de equipo sobre su escritorio y echó un vistazo a la habitación. Sakura entró después. Por costumbre, miró primero a Sasuke, pero se contuvo y apretó los labios mientras se dirigía a su asiento. Kiba entró con Akamaru metido en su chaqueta y abrió la boca como si fuera a decir algo en voz alta. Hinata pasó a su lado con la mirada baja y ocupó su lugar. Al final, Kiba se calló. Choji llegó masticando. Shikamaru llegó con aspecto de haber decidido ya que el día iba a ser problemático. Ino se interpuso entre ellos. Iruka casi la falla al principio. Iba vestida igual. Su cabello lucía su peinado habitual. Su postura era erguida y su rostro, sereno. Pero no desprendía ninguna mirada que la dirigiera hacia el lado de Sasuke en la habitación. No se colocó de manera que él la viera. Se dirigió a su asiento, se sentó junto a Sakura y apoyó las manos sobre el escritorio. Sakura la miró de reojo. Ino no le devolvió la mirada. La sala se llenó. Naruto llegó lo suficientemente tarde como para que lo notaran, pero no tanto como para que le gritaran. Se detuvo en el umbral durante medio segundo al observar la habitación. Varias cabezas se volvieron hacia él, probablemente esperando lo de siempre: una sonrisa, un desafío, alguna queja a gritos sobre dónde tenía que sentarse. Naruto caminó hacia su asiento y se sentó. Kiba parpadeó. ¿Estás enfermo o algo así? Naruto le lanzó una mirada, pero incluso esa carecía de su habitual sobresalto. No. Kiba frunció el ceño y se echó hacia atrás. Qué raro. Sasuke lo observó por un segundo de reojo, y luego apartó la mirada. Iruka dejó que la sala se calmara un poco más. Llevaba enseñando a niños el tiempo suficiente para saber cuándo un aula se había transformado. El drama del día anterior no se había desvanecido de la noche a la mañana. Solo se había intensificado, afectando a quién se sentaba dónde, quién hablaba primero y quién fingía indiferencia. Recogió la hoja. Muy bien, dijo. Hoy anunciaré los equipos de 3 jugadores. Las sillas crujían. Las conversaciones se interrumpían. Iruka empezó a leer. A medida que se asignaban los nombres, las reacciones se extendían por la sala en oleadas. Kiba gimió ante una broma que Shino hizo en su propio silencio seco. Choji pareció aliviado al oír el nombre de Shikamaru junto al suyo. Los hombros de Hinata se relajaron cuando Kiba terminó en el mismo equipo. Sakura se enderezó cada vez que quedaba un puesto libre. Naruto no escuchó la mayor parte. Estaba demasiado ocupado esperando un nombre. Equipo 7, dijo Iruka al fin. Uzumaki Naruto. Uchiha Sasuke. Haruno Sakura. La habitación estalló en los ruidos que Iruka había previsto. Sakura se iluminó con una mezcla de satisfacción e incredulidad durante apenas un segundo antes de que lo comprendiera todo. Sus ojos movieron rápidamente de Sasuke a Naruto. La expresión de satisfacción se transformó en indignación. ¿Qué quieres decir con que me quedé atascado con Naruto? Naruto replicó por instinto como si quisiera quedarme atrapado contigo, Sakura-chan. Ahí estaba. Fuerte, rápido, familiar. Pero ya no se oía tan lejos como antes.
Incluso Naruto notó la diferencia en su propia voz. Cerró la boca antes de lo normal. Iruka se cruzó de brazos. Los equipos están equilibrados según su rendimiento y fortalezas. Sasuke obtuvo las mejores calificaciones. Naruto, las peores. Sakura, tu autocontrol y tus notas académicas te sitúan entre ellos. Sakura parecía que eso la ofendía de una manera más específica. Equipo 10, continuó Iruka, alzando la voz por encima del murmullo, Yamanaka Ino. Nara Shikamaru. Akimichi Choji. Esta vez Ino solo asintió una vez. Sin quejarse. Ni una sola mirada a nadie. Shikamaru murmuró algo que sonó a resignación. Choji le ofreció a Ino una patata frita de su bolsa. Ella la tomó, lo que lo hizo parecer absurdamente animado. Iruka siguió leyendo hasta que se asignaron todos los equipos. Cuando lleguen vuestros instructores Jonin, iréis con ellos. Hasta entonces, permaneced en vuestros asientos. Esa orden duró menos de 30 segundos para la mayor parte de la sala. Naruto se quedó donde estaba de todos modos. Se percató de que Sakura le hablaba bruscamente desde 2 pupitres más allá, aunque no habría podido repetir las palabras exactas después. Se percató de que Sasuke estaba sentado con la barbilla apoyada en una mano, como si nada de esto importara. Se percató de que Ino se levantó en un momento dado para cruzar la habitación y devolverle un lápiz prestado a Choji sin siquiera mirar hacia el pupitre de Sasuke. Esa última parte le llamó la atención. Había pasado años siendo un mal estudiante y muy ruidoso en clase, pero incluso Naruto podía darse cuenta cuando alguien cambiaba de rumbo de forma tan drástica. Sakura también lo notó. Cuando regresó del frente de la sala después de intentar quejarse con Iruka sin éxito, aminoró el paso junto al escritorio de Ino. ¿Estás bien? La conversación resultó más torpe de lo que Sakura probablemente pretendía. La vieja rivalidad seguía presente, al igual que el recuerdo de todas las veces que se habían atacado mutuamente por la atención de Sasuke. Pero algo en el rostro de Sakura fue tan evidente que Ino respondió con sinceridad. Sobreviviré, dijo Ino. Sakura cambió de postura. Era un cretino. Entonces Ino levantó la vista, sorprendida. Sakura se sonrojó ligeramente. Solo digo. La respuesta que Ino le dio fue breve, pero sincera. Sí. Lo era. Naruto observó el intercambio y bajó la mirada hacia su escritorio. Apenas había sido ayer. La habitación estaba llena de gente. Todos habían estado mirando. Él había estado en medio de todo. Incluso ahora, sentado, podía sentir cómo la vergüenza le subía por el cuello. Llevaba tanto tiempo deseando llamar la atención que nunca había comprendido del todo la diferencia entre ser notado y ser visto. Ayer, todas las miradas en la sala estaban puestas en él y en Ino. Ninguno de los dos lo deseaba. Su padre le había confiado la responsabilidad de proteger el pueblo. Naruto presionó su pulgar contra el borde de su escritorio hasta que la madera se le clavó en la piel. Todavía estaba pensando en eso cuando la puerta del aula se abrió y un jonin de cabello blanco se inclinó hacia adentro con un ojo visible curvado en una sonrisa. Yo. Iruka parecía cansado incluso antes de que el hombre hubiera entrado completamente. Llegas tarde, dijo. El jonin, Ataque Kakashi, alzó una mano como si el tiempo fuera un rumor y no algo que los adultos debieran controlar. Un gato negro se cruzó en mi camino. Iruka lo miró fijamente. Kakashi recorrió la sala con la mirada, deteniéndose una vez en el equipo 7. Naruto lo sintió cuando el ojo se posó en él. No porque Kakashi dijera nada. No lo hizo. Simplemente esperó un instante más, luego se dirigió a Sasuke y después a Sakura. Equipo 7, dijo Kakashi. Tejado. 5 minutos. Volvió a desaparecer. Naruto se quedó con los demás y, tras una breve pausa, los siguió. En el pasillo, Sakura se dirigió inmediatamente hacia Sasuke. Naruto comenzó a poner los ojos en blanco, pero se detuvo a mitad del movimiento. Sasuke también lo notó. Su expresión apenas cambió, pero entrecerró los ojos por un instante. ¿Vas a estar de mal humor todo el día?, preguntó Sasuke. Naruto lo miró. Realmente lo miró. Sasuke se quedó allí de pie con las manos en los bolsillos y el rostro inexpresivo, como si el día anterior ya hubiera quedado archivado como irrelevante. Naruto sintió que la vieja ira se avivaba. Esa ira fácil y ardiente. Esa que quería pelear porque pelear era sencillo. Entonces recordó que la voz de Ino se le había quebrado delante de toda la sala.
Naruto metió ambas manos en los bolsillos de su chaqueta. No. Sasuke parecía casi insatisfecho con eso. HN. Subieron al tejado en silencio. Kakashi los hizo esperar. Sakura se removió inquieta. Sasuke se apoyó en la barandilla. Naruto estaba de espaldas a la pared, contemplando los tejados de Konoha. Ya había subido a muchos antes. Normalmente lo hacía para tener un lugar mejor desde donde gritar. Esa mañana, simplemente observaba el humo que salía de las fogatas del desayuno y a los shinobi patrullando sus rutas. Kakashi llegó 27 minutos tarde. Lo siento, dijo. Me perdí en el camino de la vida. Sakura parecía querer desafiar eso y aún no había decidido si era prudente contestarle a un Jonin el primer día. Kakashi los observó por un momento y luego señaló la valla. Presentaciones. Gustos, disgustos, sueños, metas, ese tipo de cosas. Naruto frunció el ceño. ¿Eso te dice algo útil? Eso me indica qué clase de idiotas me han asignado. Sakura parpadeó. La boca de Sasuke se aplanó. Naruto casi sonrió a pesar de sí mismo. Kakashi se apoyó en la barandilla. Yo primero. Me llamo Ataque Kakashi. Lo que me gusta y lo que no me gusta, prefiero no contártelo. Sueños para el futuro, nunca los he pensado mucho. Aficiones, tengo muchas. Naruto se quedó mirando fijamente. Eso fue inútil. La mirada de Kakashi se curvó de nuevo. Tu turno. Primero señaló a Sakura. Sakura se presentó con la voz cuidadosa y alegre que usaba cuando quería que Sasuke escuchara cada sílaba. Se le atascó la palabra me gusta a mitad de la presentación porque miró a Sasuke y recordó el día anterior. Su expresión cambió antes de que pudiera disimularlo. Se recuperó bastante bien, pero Kakashi lo notó. Naruto se dio cuenta porque su ojo cambió ligeramente de forma y luego siguió adelante. Sasuke fue el siguiente. Me llamo Uchiha Sasuke. Hay muchas cosas que me disgustan y muy pocas que me gustan. Prefiero no decir ninguna de las dos. En cuanto a mi sueño, no es un sueño, porque lo haré realidad. Voy a restaurar mi clan y matar a cierto hombre. Tras eso, el aire en la azotea pareció enrarecerse por un instante. Sakura se quedó rígida. Naruto miró a Sasuke y vio no solo al engreído de ayer, sino también la dureza que se escondía tras él, la misma que lo impulsaba a entrenar como si todo dependiera de ello. Kakashi no reveló nada. Miró a Naruto por último. Naruto se pasó una mano por la nuca. Normalmente, habría empezado diciendo Hokage. Lo habría dicho en voz alta, desafiando a cualquiera a reírse. Habría declarado que iba a superarlos a todos y luego habría observado la reacción de los demás. Ahora las palabras sonaban diferentes. Me llamo Uzumaki Naruto, dijo. Me gusta el ramen. Me gusta aún más la gente que me invita a comer ramen. No me gusta esperar 3 minutos por unos fideos instantáneos cuando tengo hambre. Sakura puso los ojos en blanco, y la tensión en la azotea disminuyó un poco. Naruto continuó. Mi sueño siempre fue convertirme en Hokage para que todos me reconocieran. Se detuvo allí. La mirada visible de Kakashi permaneció fija en él. Naruto volvió a mirar los tejados de la aldea antes de terminar. Todavía quiero convertirme en Hokage. Pero también quiero ser lo suficientemente fuerte como para que la gente a mi alrededor no salga herida por mi estupidez al no comprender lo que estaba pasando. Eso cambió el techo. Sakura lo miró fijamente. Sasuke también, aunque su rostro permaneció indescifrable. Kakashi se quedó inmóvil por un segundo, y luego se apartó de la barandilla. Muy bien, dijo. Mañana comenzamos un ejercicio de supervivencia. Campo de entrenamiento número 3. Estén allí a las 5 de la mañana. Sakura levantó la mano de un salto. ¿Qué tipo de ejercicio? Kakashi metió la mano en el bolsillo y sacó 3 campanillas. El metal tintineó suavemente al balancearlas entre sus dedos. Llévatelos antes del mediodía. Naruto se quedó mirando fijamente. La concentración de Sasuke se agudizó al instante. Sakura se inclinó hacia adelante. Solo hay 2 campanas, dijo Sakura. Kakashi asintió. Lo que significa que uno de ustedes fracasará. Los ojos de Naruto se entrecerraron. ¿Qué? El que suspenda vuelve a la academia. Quizás. Kakashi apartó las campanas. No desayunes. Vomitarás. Luego desapareció en un remolino de hojas. Durante medio segundo ninguno de ellos habló. Sakura se giró primero. Esto es culpa tuya. Naruto parpadeó. ¿Cómo es esto culpa mía? Todo lo difícil es culpa tuya.
Sasuke exhaló por la nariz y se dirigió hacia las escaleras. Naruto lo vio marcharse. Oye. ¿Tienes algo que decir? Sasuke se detuvo en la puerta y miró hacia atrás. Intenta no ser una carga mañana. La vieja respuesta le vino directamente a la lengua a Naruto. Se la tragó. En cambio, dijo lo mismo Digo. Los ojos de Sasuke se entrecerraron ligeramente, y luego bajó las escaleras. Sakura los miró alternativamente, como si esperara a que la discusión estallara de verdad, y se molestó cuando no lo hizo. No voy a perder por culpa de ustedes dos idiotas, dijo, y luego se apresuró a seguir a Sasuke. Naruto permaneció en el tejado un momento más. Kakashi conocía a su padre. El Hokage lo había dicho. Naruto no pudo descifrar con una sola mirada qué significaba eso, ni si Kakashi ya había sido informado sobre la reunión de la noche anterior. Pero algo en la mirada del Jonin había permanecido presente. Naruto apoyó ambas manos en la barandilla y volvió a mirar hacia el pueblo. Todavía no sabía qué hacer con la verdad que yacía en su interior. Aún quería hacer 100 preguntas a la vez. Sobre el cuarto Hokage. Sobre Kushina. Sobre por qué nadie se lo había contado antes. Sobre qué significaba que Jiraiya viniera a revisar su sello. Pero mañana por la mañana habría campanas, un Jonin y 2 compañeros de equipo que no confiaban en él. Ese, al menos, era un problema que él podía solucionar. Salió del tejado y se fue a casa temprano, algo poco habitual en él. El campo de entrenamiento 10 se encontraba a la sombra de una amplia hilera de cedros, con tierra compactada cerca del centro y árboles más viejos que rodeaban los bordes, lo suficientemente densos como para proporcionar cobertura. Asuma Sarutobi esperaba allí con las manos en los bolsillos y un cigarrillo en la comisura de los labios. Observó a su equipo con una sola mirada experta. Choji, corpulento y firme, ya buscaba comida porque los nervios lo impulsaban a comer más. Shikamaru, encorvado incluso antes de que empezara todo, con la mirada más penetrante de lo que sugería su postura. Ino, con la barbilla en alto, una expresión demasiado contenida. Asuma conocía a los padres de los 3. Eso ayudó. Pero también complicó las cosas. Los hijos de los shinobi del clan venían con hábitos arraigados desde pequeños. Antes de empezar, dijo Asuma, encendiendo el cigarrillo, quiero saber cómo se mueven ustedes 3 cuando nadie les da la respuesta. Shikamaru ya parecía dolido. Suena problemático. Así es. Ahora eres un shinobi. Acostúmbrate. Asuma sacó 3 etiquetas de madera de su chaleco y las sostuvo entre 2 dedos. Quiero que me las devuelvas. Las escondí en el campo de entrenamiento. Tienes hasta el atardecer. Choji levantó la mano con total seriedad. ¿Podemos comer primero? Asuma sacudió la ceniza. Puedes comer mientras buscas si logras hacer ambas cosas. Choji asintió como si eso fuera completamente razonable. Ino se cruzó de brazos. ¿Cuál es el truco? Hay trampas. Shikamaru suspiró. Yo también estoy, añadió Asuma. Si te pillo moviéndote sin cuidado, te quito la etiqueta y vuelves a empezar. La mirada de Ino se aguzó. Así que esto no tiene que ver con la velocidad. No. Se trata de si ustedes 3 pueden dejar de comportarse como herederos individuales del clan el tiempo suficiente para trabajar en equipo. Dejó que las cosas se calmaran y vio cómo le afectaba más a Ino. No porque fuera la peor de todas, sino porque se esforzaba demasiado por disimular los moretones del día anterior, y ese tipo de esfuerzo siempre desviaba la atención del suelo que tenías justo delante. Asuma dejó caer el cigarrillo y lo aplastó bajo su sandalia. Se mudaron. Shikamaru giró a la izquierda hacia terreno más elevado sin que nadie se lo indicara. Choji se dirigió hacia una arboleda con esa sorprendente discreción propia de los chicos grandes, que o bien aprenden pronto o no la aprenden nunca. Ino arrancó en línea recta, se detuvo y luego viró para seguir el espacio que los separaba en lugar de avanzar. Bien, pensó Asuma. Lo siguió a una distancia que le permitía observar sin estar demasiado cerca. La primera trampa no atrapó a ninguno porque Shikamaru divisó el alambre a 10 pasos de distancia y chasqueó la lengua. Ni siquiera se molestó en gritar. Simplemente arrojó una piedrecita. Una red lastreada cayó donde Choji habría pasado. Choji levantó la vista, masticó y asintió en señal de agradecimiento. La segunda trampa casi atrapa a Ino. Vio la tierra removida medio paso demasiado tarde, cambió de postura y convirtió lo que habría sido una caída completa en una rodilla al borde del foso.
La tierra se desmoronó bajo su palma. Una hilera de estacas de madera bordeaba el fondo, a 1 metro de profundidad. Sin filo para entrenar, pero suficientes para dejar constancia de su error. Choji le sujetó el antebrazo antes de que el resto del borde cediera. ¿Estás bien?, preguntó. Ino miró su mano, luego a él. Sí. Gracias. La arrastró de vuelta sin armar un escándalo. Desde la cresta que se alzaba sobre ellos, Shikamaru gritó las 2 en punto. Hueco entre las raíces de cedro. La etiqueta está escondida detrás de la tercera raíz a la derecha. Ino levantó la vista bruscamente. ¿Cómo lo sabes? Shikamaru señaló una telaraña rota cerca del tronco. Porque quien la escondió pasó por ahí y regresó por el mismo camino. Además, Asuma Sensei es un vago y eligió un lugar al que podía volver rápidamente. Asuma, que observaba desde una distancia de 30 pies, resopló. Choji recuperó la primera etiqueta. Para cuando el segundo apareció a la vista, los 3 ya se habían acomodado. Choji tomó la delantera a través de la densa maleza, ya que las ramas que se enganchaban en Ino apenas rozaban sus hombros. Ino usó el control preciso del clan Yamanaka para canalizar chakra a través de una cuerda y levantarla sin que se soltara el tronco al que estaba unida. Shikamaru, que se quejaba cada 2x3, seguía calculando ángulos, sombras y posibles escondites mentalmente más rápido que cualquiera de los otros 2. Asuma vio el momento en que Ino dejó de moverse, como si tuviera algo que demostrar por sí misma. Sucedió después de que casi tropezara con una señal falsa, una tira de tela atada lo suficientemente expuesta como para tentar a acercarse directamente. Se detuvo, miró a Shikamaru, luego a Choji y preguntó ¿qué opinan ustedes 2? Pregunta sencilla. Importante. Shikamaru se agachó cerca de la maleza y examinó el suelo. Un señuelo. Demasiado obvio. Choji señaló con una patata frita a medio comer. Esa rama de arriba está cortada. Algo se balancea. Ino asintió una vez y cambió de rumbo sin discutir. Al atardecer ya tenían las 3 etiquetas. Asuma se reunió con ellos de vuelta en el claro. Shikamaru se dejó caer sobre la hierba de inmediato. Choji se sentó a su lado y cogió otro bocadillo. Ino permaneció de pie, con tierra en una rodilla, un rasguño en una muñeca y el pelo un poco suelto en la sien. Asuma extendió la mano. Choji le entregó las etiquetas. Lo hiciste bien, dijo Asuma. Shikamaru gimió. ¿Solo bien? Se les escaparon 3 señales, activaron una trampa de alarma y la mitad de su coordinación surgió cuando dejaron de intentar adivinar las señales del otro en lugar de ayudarse mutuamente. Miró a Ino. Pero mejoraron a lo largo del día. Ino se sacudió la tierra de los pantalones. ¿Entonces pasamos? La boca de Asuma se curvó. Sigues aquí, ¿verdad? Choji sonrió. Shikamaru murmuró algo sobre que eso también sería problemático. Ino exhaló el aire que había estado conteniendo y finalmente se sentó. Asuma los miró, luego a los árboles, y luego volvió a mirarlos. El desorden del aula de ayer probablemente la había atormentado todo el día. Había visto suficientes jóvenes shinobi como para saber cómo la vergüenza pública se sentía en el cuerpo. Hombros tensos. Errores cometidos por mirar hacia adentro en lugar de hacia afuera. La solución no era un discurso. Era un trabajo bien hecho con gente que conocía tu ritmo. Sacó otro cigarrillo y lo golpeó contra el paquete. Descansa un poco, dijo. Mañana te quiero más lúcido. Ino asintió y, esta vez, se notaba un poco de su antigua chispa. Eso fue suficiente por ahora. Al otro lado del pueblo, Naruto estaba sentado en su apartamento con un kunai en una mano y una marca de práctica grabada en el suelo junto a la ventana. Se había saltado la cena. No porque Kakashi le hubiera dicho que no comiera al día siguiente, sino porque su estómago no terminaba de asentarse. El mango del kunai giraba entre sus dedos. Su habitación estaba limpia ahora. La ventana abierta dejaba entrar el aire fresco y el ruido de la calle. Sobre la mesa había una hoja de papel en blanco y un pincel que había pedido prestado semanas atrás y que nunca había devuelto. Al cabo de un rato, Naruto dejó el kunai, cogió el pincel y se quedó mirando el papel. No sabía con exactitud cómo era Kushina. Desconocía la forma del rostro de Minato, salvo por la talla en piedra y algunos destellos en fotografías dispersas por la ciudad. Pero, aún así, escribió los nombres. Minato. Kushina. La tinta salió un poco irregular porque presionó demasiado fuerte con la mano.
Naruto se recostó y miró los dos nombres hasta que su vista se desenfocó. Luego dobló el papel una vez, lo guardó en el cajón junto a su cama y se acostó completamente vestido. Las 5 de la mañana llegarían temprano. Por primera vez en mucho tiempo, quería estar preparado antes de que llegara el día.